Buen día, nosotros somos el grupo número 2 a quienes le corresponde tocar el tema del Estado y la política en salud. Quienes vamos a estarle exponiendo o explicando, adentrando sobre este tema, seremos las bachilleres Emilia Álvarez y mi persona Camila Díaz. Empezaremos hablando sobre el proceso histórico de participación del Estado venezolano en la política asistencial para el pueblo. Este comienza con la propuesta de las etapas realizada por el historiador médico Ricardo Archila, profesor fundador de la Cátedra de Historia de la Medicina en la Escuela de Vargas, para analizar la evolución histórica experimentada por la salud y educación médica venezolana. La medicina, en este sentido amplio, era concebida en el periodo colonial como una respuesta social a la situación de la salud y la enfermedad. Este señor también perteneció a la generación de médicos que creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en Venezuela en 1936. Estas etapas se definen como el antes y el después del descubrimiento y la explotación de los yacimientos de petróleo en el país. Por eso es que se limitan de la siguiente manera: tenemos una primera etapa prepetrolera y una segunda etapa petrolera. Ahora, la etapa prepetrolera, el origen y el desarrollo de la medicina venezolana desde la colonia hasta el siglo XIX giró alrededor de dos figuras importantes. Sabemos que Lorenzo Campins y Ballester, fundador de la Real y Pontificia Universidad de Caracas y de los estudios médicos en Venezuela, y el doctor José María Vargas, reformador de los estudios médicos y fundador de la Facultad de Medicina de Caracas. La asistencia médica era escasa y se desarrollaba en hospicios, asilos y centros de tipo curativo atendidos en su mayoría por mujeres religiosas. Encontramos otros hechos que marcaron la historia de la medicina y la formación médica de la etapa prepetrolera en el país, cual conseguimos como en 1694, que se practicaron las primeras 2 autopsias en Caracas, seguido del año 1799, donde se realizó en Puerto Cabello la primera autopsia a una persona fallecida por fiebre amarilla. En el mismo año, el puerto de La Guaira es declarado en cuarentena producto de la epidemia de fiebre amarilla, siendo declarado tan insalubre que ningún tipo de extranjero quiso anclar en los muelles de esta región. En 1896 comenzó a ser utilizado en el país el suero antidiftérico y la viruela se extendió varias veces por el territorio del país durante el siglo XIX. En 1903, Rafael Rancel descubre el parásito que produce la anquilostomiasis y en 1904 se creó la Liga Antituberculosa. Finalmente, encontramos en 1909 que se decretó la vacunación antivariólica. Seguimos con la etapa petrolera. En esta época, la asistencia caritativo-religiosa fue cambiando a la medida que la creciente renta petrolera permitió la expansión de la burocracia de Estado y la creación de los hospitales y dispensarios. La creación en 1930 del Ministerio de Salud, Seguridad y de Agricultura y Cría supuso una nueva y radical transformación en la estructura de la organización sanitaria venezolana. En conformidad con el reglamento de la Ley de Ministerios, el despacho se dividió en 2 direcciones, la de Salubridad Pública y la de Agricultura y Cría. A la dirección de la Salubridad Pública encontrábamos materias competentes como Sanidad Nacional, Oficina Central y Oficinas Subalternas de Sanidad, Comisiones Sanitarias y la Suprema Inspección de los Servicios Sanitarios de las municipalidades. Leprocomios, como segunda instancia, encontrábamos estaciones cuarentenarias, sanatorios y, por último, pero no menos importante, aplicación de las disposiciones legales entre médicos farmacéuticos. Con los cambios políticos que se dieron a partir de la muerte del general Gómez en el año 1936, al paso de la dictadura a la democracia, el Estado asumió unos nuevos cambios, que fueron como la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el mismo año de la caída de la dictadura, y en lo referente a la salud se destacaba el desarrollo de la medicina preventiva por primera vez. De acuerdo con el contexto regional e internacional, ya para los años 70 tuvo lugar un cambio a la orientación en la organización sanitaria venezolana. Se estudió entonces la oportunidad de crear un servicio único de salud donde se integrasen todos los servicios sanitarios junto con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Venezolano del Seguro Social, por sus siglas conocido como IBSS. En Venezuela, las extensas campañas para erradicar la fiebre amarilla y la malaria, entre otras, fueron ejemplos mundiales de eficacia en la acción médico-sanitaria, conocida como la época de oro de la medicina preventiva. También podemos decir que para ese momento la salud pública se dedicó a organizar, dirigir los esfuerzos hacia lo colectivo mediante la promoción
y restauración de la salud de los habitantes de Venezuela y la administración pues, de los servicios sanitarios a través de las unidades sanitarias para el desarrollo de programas integrales en la salud pública. Muy importante también la puesta en práctica de la misión Barrio Adentro, que comenzó en abril del año 2003 y se ha ido extendiendo progresivamente para dar cobertura a la de salud de totalidad de la población antes excluida. En 1920, la enfermedad infecciosa conocida como COVID-19, que ocasionó una pandemia de gran magnitud, obligó al Ejecutivo Nacional a conformar la Comisión Presidencial para la Prevención, Contención y Control de este virus tan mortal. Las políticas públicas se nutren constantemente en su teoría y práctica de las complejas relaciones que se dan entre el modelo del Estado, la política y el estado financiero propio de dicho momento histórico determinado. A partir del año 1999 y coincidiendo con los cambios propuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se ha intentado impulsar el desarrollo de una nueva institucionalidad pública, la cual consistió en cambiar la estructura sanitaria tradicional por una nueva estructura de centros de atención primaria y clínicas populares, como lo es la misión Barrio Adentro, usando personal cubano y venezolano. A partir del año 2005 se realizó la reorganización del Ministerio de Salud, en el cual se crearon 3 subsistemas de atención, como lo fueron redes de servicios de salud encargadas del acceso a los servicios de salud, redes de salud colectiva encargadas de modificar el perfil de salud de la población en general, recursos para la salud encargados de la producción de insumos, medicamentos y formación del recurso humano. Dichas redes y recursos se consolidaron con el objetivo de aumentar la eficacia de la atención pública. Fortalecimiento de la red hospitalaria. Por otra parte, se llevó a cabo el fortalecimiento de la red hospitalaria a través del mejoramiento de los servicios de apoyo como imagenología y laboratorio, e impulsando la construcción de consultorios populares y centros diagnósticos integrales, mayormente conocidos como CDI. Salud pública en Venezuela. Es importante destacar que, a pesar del intento de las mejorías en el sistema sanitario venezolano, el mismo ha decaído, poniendo en riesgo la vida de muchos venezolanos. Los datos existentes señalan un aumento de brotes de enfermedades como la difteria, malaria y el COVID. Otro punto importante son los crecientes niveles de desnutrición que agravan esta crisis de salud. Es relevante aclarar que el Estado ha reducido la proporción del gasto público anual dedicado a la salud desde un 9.1% en 2014 a 5.8% en los siguientes años. Además, ciertamente los pacientes deben llevar sus propios materiales quirúrgicos, medicinas y comida a los centros de salud pública. Influencia que tienen las condiciones estructurales de su desarrollo y dependencia sobre los estudios médicos, las investigaciones y los servicios. El 40% de los estudios médicos, las investigaciones y los servicios, la atención médica en los hospitales subdesarrollados no disponen de servicios de sanidad y agua potable. Los países subdesarrollados cubren la mayoría de las enfermedades existentes en el mundo y, sin embargo, tienen muy pocos medios para poder combatir dichas enfermedades. Ha llegado el momento de hablar sobre algunas razones del estado en el que se encuentra la atención pública actualmente. Alto costo de la vida diaria, alto costo en adquirir medicinas con precios muy elevados, bajos ingresos para adquirir servicios sanitarios, inflación muy alta, lo que ha traído como consecuencia un financiamiento limitado. Los países subdesarrollados y dependientes a menudo tienen recursos financieros limitados para invertir en la investigación médica. Infraestructura deficiente.
La falta de infraestructura adecuada como laboratorios y equipos médicos avanzados puede dificultar la investigación médica. Escasez de personal capacitado. Los países subdesarrollados y dependientes a menudo tienen una escasez de personal médico capacitado y experimentado. Esto puede dificultar la investigación médica y limitar el alcance de los servicios que ofrecen. Para concluir, es importante destacar que la historia de la salud pública y educación médica venezolana revela la verdad que no debe ser ignorada, pues este se compromete con los gobiernos y sus representantes de salud y su pueblo. Estos compromisos además deben de ser defendidos constitucionalmente, porque existen derechos que deben ser cumplidos. A pesar de que la salud pública es un desarrollo constitucional, esta no puede asegurar con la mayoría de la eficacia posible, ya que Venezuela es un país subdesarrollado que no cuenta con las instalaciones mejores del Estado, lo cual no puede lograr el éxito en cuanto a al área sanitaria del Estado, ya que existe mucha desnutrición,